con temáticas variadas y con el propósito de aportar desde la interacción con los participantes a la construcción de una verdadera ciudadanía ambiental. En ese orden de ideas, hemos preparado este espacio con la pretensión de que se convierta en un diálogo de saberes, pues nos acompaña una de las personas más admiradas y reconocidas en el sector ambiental colombiano, el profesor Gustavo Wilches Chaos, a quien agradecemos infinitamente que se encuentre hoy con nosotros y haya destinado parte de su tiempo para compartir sus conocimientos y sus orientaciones con nosotros. Para las audiencias nuevas y para quienes ya lo conocen, tengo el gusto de contarles que el profesor Wilches es un payanés, graduado en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca, pero además se le conoce en el mundo del periodismo, de la política y de la academia por sus importantes aportes a la educación y al pensamiento ambiental de nuestro país. Es un ícono para todos los que trabajamos en gestión ambiental. Su abundante producción de libros, artículos, conferencias, investigaciones son bases de cientos de profesionales que han tenido el honor de ser sus alumnos y de miles de personas que hemos tenido el privilegio de compartir sus ideas y de dejarnos persuadir por su pluma analítica y siempre enfocada a construir y aportar. El doctor Gustavo Wilches ha sido director del SENA en la Regional del Cauca, su tierra natal, director ejecutivo de Cofondo, director de la Corporación NASA Kiwi, catedrático de varias universidades, consultor independiente y un apasionado de la comunicación ambiental gracias a sus estudios de posgrado en producción audiovisual tanto en Brasil como en Inglaterra. Y es precisamente el profesor Wilches que acompañándonos hoy en el día de hoy, en este segmento que hemos preparado para todos y todas y que hemos denominado Desafíos para el Distrito Capital en un país comprometido con la paz entre los seres humanos y con los ecosistemas. Alineados con este enfoque, tengo el honor de darle la bienvenida al profesor Gustavo Wilches, cuya charla se titula Bogotá y la Sabana, Sistema Ambiental y los Modelos de Ocupación. Doctor Wilches, muy buenas tardes, bienvenido. Nuevamente, mil gracias por estar aquí con nosotros. Quedamos pues atentos a escuchar su conferencia y a que comparta con nosotros esos conocimientos sobre este sistema ambiental y los modelos de ocupación en Bogotá y la Sabana. Muchas gracias, profesor, muy amable. Nuevamente bienvenido. Gracias, doctora Marta Liliana, muchas gracias por la invitación. A todas las compañeras que han hecho los preparativos para poder estar acá. Muchas gracias por su presentación tan gentil. Y bueno, para mí es un agrado y quiero también darles la bienvenida y agradecerle a todas las personas que han tenido la gentileza de conectarse para que podamos conversar hoy aquí sobre este tema. Ya a lo largo de la charla les iré contando cómo surge y bueno, entonces voy a compartir ya la pantalla. Ya estuvimos haciendo unos ensayos y nos funcionó bien. Les voy a pedir un favor y es que como yo sigo viendo la pantalla, en caso de que en algún momento me llegue a desconectar o alguna cosa, quedo muy pendiente aquí a través del celular para que por favor me avisen. En este momento se ve perfectamente, profesor. Perfecto, sí, señora. Muchas gracias. Entonces, bueno, por acá me dice que hay gente esperando en la sala de espera. Seguramente hay algunas personas que se han inscrito y que quieren ir entrando. Sí, pero señor, bueno, nosotros vamos a estar dando el ingreso, no te preocupes. Una pregunta, ¿qué tiempo tengo? El que quiera, profe. Estamos previstos, porque ahora a la hora de actualizar la presentación pues se ha ido alargando un poco, pero de todas maneras no voy a abusar de ustedes. La idea es que la presentación dure en promedio unos 40, 45 minutos para dar lugar a las preguntas que pueda tener los participantes, pero igual, profe, tómese la libertad, que siempre es un privilegio poder escucharlo. Perfecto, muchísimas gracias. El título Desafíos para el Distrito Capital de un país comprometido con la paz entre los ecosistemas, entre los seres humanos y los ecosistemas, lo utilicé por primera vez en diciembre del año 2017. Como ustedes saben, el 26 de septiembre del 2016 se firmó en Cartagena el Acuerdo de Paz. Después vinieron unos ajustes que hicieron después del referendo. Bueno, esto es hecho en el marco de todo esto. Y quien esté interesado, yo les envío a ustedes después el link, porque la versión escrita de esto la publicó la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá en uno de sus libros. Entonces, quien esté interesado en eso, pues allá lo tendrán.
Abajo a mano derecha ven @Wilcheschaux, esa es mi dirección en Twitter, donde creo que la mayoría de las fotos que voy a compartir aquí las pueden ver allá quien esté interesado, quien tenga interés. Bueno, este es parte de nuestro territorio, a pesar de que está a 140 kilómetros de distancia, pero ha influido muchísimo en todo este territorio que ocupan Bogotá, urbano y rural, la sabana. Es el volcán Nevado del Ruiz o Cumanday, 140 kilómetros de distancia. Entre ese nevado y nosotros aquí en Bogotá, pues hay 140 kilómetros de distancia, está el gran Valle del Magdalena. Bogotá, recordemos, es la ciudad más grande de la cuenca del río Magdalena. Y el volcán Nevado Tolima también, las cenizas de esos dos volcanes en antiguas erupciones han abonado los suelos de la sabana, han abonado los suelos de los cerros orientales, han abonado el páramo de Sumapaz. O sea que aunque nosotros no tenemos volcanes en la cordillera oriental, nuestros suelos son volcánicos por el aporte que hacen estos volcanes. Y allá en primer plano ven ustedes, o en segundo plano más bien, las canteras de Mondoñedo. Ahí los ven los dos. Esta es una vista, esta es tomada del 2013, pero en estos días inclusive se ha visto bastante y a distintas horas. Es una belleza, digamos, parte del paisaje y se ve desde muchos sitios. Acá se ve en esta acuarela de la expedición corográfica, una acuarela de Manuel María Paz en 1855. Ahí los ven todos, inclusive ven nieve en Santa Isabel, en el Cisne acá. Acá está el Cumandayo, el Ruiz, el Tolima. Esto es desde San Victorino. Bueno, foto de enero 5 de este año. Estas también son fotos del 5 de enero. Y aquí tenemos pues unas expresiones tremendas tremenda en el sentido positivo de la palabra, de la variabilidad climática. Estas es del 12 de enero en la mañana, una convención de naves espaciales, de nubes lenticulares muy lindas, y resulta que hacia esta época del año, viendo fotos de la misma época, años anteriores, pues se comprueba, son fenómenos más o menos comunes en esta época del año, en el cielo bogotano. Esta es de ayer, del 24, o de antier, del 24 de enero. En algún tuit ponía yo, si yo no fuera de la Tierra y viera estas fotos, haría todo lo posible por ir a conocer ese sitio maravilloso. Esto es desde San Cristóbal. Esta es una estructura, y esto es de hace varios años, del 2014, que tuve oportunidad de estar haciendo una charla ya con niños y niñas de colegios en este domo. Acá se ve pequeño, pero adentro es gigante. Me imagino que es una de esas estructuras móviles maravillosas. Ahí ven ustedes el tamaño, la dimensión de esto. Vivo en Bogotá desde el año 2000, pero he tenido oportunidad desde que llegué acá. He sido un aprendiz de todas las dinámicas y de todos los procesos, tanto naturales como sociales, de este territorio. Estas son unas de mis maestras, las arañas y las telarañas. Y mucho de lo que he venido trabajando, si me oyen hoy, ya habrán oído muchas cosas en otras conferencias anteriores y han estado allí, las habrán leído. Yo he descubierto que soy descendiente del mono temático. Entonces estoy repitiendo siempre muchas cosas, de lo cual no me arrepiento y creo que hay que seguirlas repitiendo. Todo esto que estamos viendo ahora, de alguna manera, se venía anunciando desde mucho tiempo atrás. Esto es lo que se llama la telaraña de la seguridad territorial. Son 8 factores: seguridad emocional, afectiva y cultural, ecológica, seguridad social, que incluye los derechos a la vivienda, a la salud, a la educación, a la recreación, a la comunicación, la seguridad económica, la seguridad energética, la seguridad jurídica, institucional, lo que llamamos el Estado de Derecho, y que en este momento es digamos, de los componentes más amenazados que tenemos en este momento en el país, y uno de los grandes desafíos es precisamente recuperar ese Estado de Derecho en todo su significado. La seguridad organizativa, que es la posibilidad que ofrece el territorio para que las comunidades se organicen. ¿Y se organizan para qué? Para conjugar un verbo importantísimo, que es el verbo participar. La seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, que ahora especialmente con la pandemia se ha visto la importancia que tiene que los territorios sean soberanos en la producción de sus alimentos.
Y este que está de último, pero que posiblemente es de los más importantes, la seguridad emocional, afectiva y cultural, y que también se puede resumir en una palabra que es identidad, el sentir uno que uno es parte de ese territorio, que uno es una representación de ese territorio al cual pertenece. Esto también forma parte de una charla más larga, pero me voy pasando por acá rápido. Este es un tema muy importante y es todo el de la perspectiva de género en la gestión del territorio, porque si en algún momento, por ejemplo, llega a fallar la hamaca entre este clavo que es el de la seguridad ecológica, la posibilidad del territorio de ofrecer una serie de bienes como el agua, por ejemplo, pero también de factores que permiten que el agua siempre sea una bendición y no se convierta en una amenaza. Si falla la hamaca entre este clavo y este de la seguridad jurídica institucional, donde estaría, por ejemplo, la empresa del acueducto de un territorio, y los niños comienzan a tomar agua de mala calidad, normalmente quien se tiene que hacer cargo de los niños que se enferman es la mamá. Y si la mamá trabaja, pues tiene que ver cómo se multiplica entonces para poder atender todo esto al tiempo. Y si, por ejemplo, algo que es una desgracia en Colombia, alguien pisa una mina antipersona y queda lisiado, normalmente es alguna mujer de la familia quien tiene que hacerse cargo de esto. O si alguien cocina con un combustible que no es el adecuado, eh, normalmente quien cocina en la casa es una mujer de la casa, y entonces la principal afectada cuando alguno de estos clavos o algunas de las hamacas entre esos clavos falla es la mujer. Alguien me decía una vez que esos son estereotipos, pero resulta que en la realidad sí, en la realidad el cuidado de los niños en la gran mayoría de las familias, con excepciones ahora, pero en la gran mayoría de las familias sigue siendo la mamá. Quien se hace cargo de muchísimos trabajos domésticos es la mamá, o sea que la principal afectada cuando falla alguno de estos factores o algunos de lo que yo llamo las hamacas que vinculan esos factores, pues es la mujer. Pero al mismo tiempo, esto de la seguridad afectiva, emocional y cultural, esta batería se carga a través de la mamá. La primera educadora ambiental es la mamá. En varios de los libros que he escrito repito el mismo cuento y lo seguiré repitiendo, de la mamá que le enseñaba a los niños cuáles son los animales peligrosos y cuáles son los animales inofensivos. Y los animales inofensivos son el tigre, el león, el jaguar, la pantera. Y los animales peligrosos son el gallo, la gallina, el pavo, el pato, porque era la mamá lombriz enseñándole a las lombricitas. Pues bueno, la primera educadora ambiental es la mamá, la primera que le enseña a los niños a conectarse con el mundo natural y también con el mundo social, es la mamá. En las comunidades étnicas, en las comunidades raizales, eh, que la gestión ambiental, la educación ambiental se hace a través del conocimiento de los mitos, a través del sentido de lo sagrado en todo lo que nos encontramos. Todo eso se bebe en la leche materna. Y aquí una cuña para decirlo de una vez, una de las palabras que han sido secuestradas y violadas es la palabra mito, y tenemos que recuperarla porque se utiliza como sinónimo de mentira, como sinónimo de error, cuando mitos son cosmovisiones que le dan sentido a la existencia. Y los mitos se aprenden es a través de la mamá. Entonces, ya decía, tenemos una serie de clavos, una serie de hamacas. Más importantes son las hamacas que los clavos. Esto es parte de un trabajo que tengo la fortuna de estar comenzando a hacer en estos días con la Secretaría de Ambiente, que creó algo que se llama la Misión de Humedales y que será presentada en sociedad la próxima semana por la señora Secretaria de Ambiente. Pero esto es parte de eso, y vemos cómo a nivel, ustedes saben que la fractalidad es esa propiedad que hay en la naturaleza de que se repita a sí misma a medida que cambia de escalas, y una característica de esta crisis sin antecedentes en la historia humana es su fractalidad. Es decir, en este momento está en crisis el planeta entero, están en crisis los continentes, están en crisis los países, están en crisis las regiones, y entre nosotros está pues en crisis Colombia, está en crisis todos los departamentos, está en crisis el Distrito Capital, porque no hay nadie ni hay ninguno de los 7.800 millones de seres humanos que habitamos en este planeta que pueda decir que no estamos siendo afectados. Y aquí hay 4 dimensiones: la crisis climática, pero que su complejidad aumenta también por la pandemia, por el COVID y por otras que pueden venir, como ya se ha anunciado.
y que ya se sabe también que la mutación de este virus es resultado precisamente de las transformaciones arbitrarias que los seres humanos hemos venido haciendo del planeta. Hay una serie de impactos sociales y económicos, sobre todo en la dimensión económica es muy grande, la inseguridad y la crisis de gobernabilidad y gobernanza. Quizá una de las cosas más dramáticas que hemos visto es lo que vivió Estados Unidos y lo que todavía está viviendo, y afortunadamente para mí este nuevo presidente está replanteando, por ejemplo, los compromisos de Estados Unidos frente al tema climático, está cambiando totalmente las reglas del juego. Yo creo que esa es una de las pocas buenas noticias que ha tenido la humanidad en los últimos meses, pero de todas maneras esa crisis se da, y una de las cosas que estamos pensando desde allí, desde la misión de humedales, es cómo cualquier intervención que se haga, por ejemplo, sobre los humedales, tiene que contribuir de una u otra manera digamos, a generar estrategias para enfrentar las demás crisis. Eso es lo que se llama sinergia también, o lo que yo menciono como alimentar varios pájaros con la misma guayaba. Entonces acá volvemos a tener esta telaraña. Y aquí también esto yo lo he aprendido después del terremoto de Popayán, después del terremoto de Tierra Adentro, después del terremoto del eje cafetero, del cual ayer fue un aniversario, fue en 22 años, fue en 1999. Y es que nuestro compromiso ético y político, y cuando digo nuestro me refiero seguramente a todas las personas que están acá conectadas, porque de una u otra manera todos intervenimos, hemos intervenido y hoy estamos interviniendo en una telaraña en crisis, no es reparar desde afuera la telaraña, sino es fortalecer las arañas, es decir, fortalecer los actores del territorio y permitir que cada actor del territorio, pero incluyendo a los actores no humanos, a nivel de igualdad con los humanos, cada actor pueda sacar de sí mismo lo mejor. O sea, un actor del territorio, por supuesto, son las personas, las comunidades, las instituciones académicas, las instituciones científicas, las autoridades, pero actores del territorio son el agua, son las fallas geológicas, es el clima, son las nubes, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un desafío enorme en la educación ambiental, es aprender a comunicarnos respetuosa y horizontalmente con los actores no humanos. Resistencia es la capacidad de la telaraña para aguantar un balonazo. O sea, vino, por ejemplo, la temporada La Niña, pero no se convirtió en un desastre, o hubo un sismo, pero no se convirtió en un desastre. Y la gestión ambiental y la gestión del riesgo y la gestión climática tienen el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa. Y es que cuando funciona bien no se ve, no se nota. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, habiendo una temporada de lluvias muy fuerte o una temporada seca muy fuerte, y puede generar algunos problemas, pero no llega a convertirse en una emergencia ni llega a convertirse en un desastre, entonces quiere decir que ha habido una buena gestión ambiental, quiere decir que ha habido una buena gestión del riesgo, que ha habido una buena gestión climática, que entre otras cosas no son cosas distintas, para mí es lo mismo. Y resiliencia es la capacidad de las arañas para volver a tejer la telaraña después del balonazo. Es decir, se rompió la telaraña, pero la araña quedó viva, que quedó herida 2 patas, pero para eso tiene otras 6. Entonces, nuestro trabajo, si nosotros somos actores externos, es fortalecer esas arañas para que las arañas vuelvan a reconstruir su propia telaraña o hacer una mejor que la que se rompió. Y en este caso, pues todos somos arañas de la telaraña que está rota y que amenaza a romperse más. Pero muchas veces uno tiene que intervenir también, inclusive dentro de la misma gran telaraña a la que pertenecemos, uno entra a acompañar o apoyar a algunas comunidades o algunos sectores a reparar sus telarañas. Y esto es otra cosa muy importante, y era muy importante, y yo enfaticé mucho en el 2016, después de la firma del acuerdo de paz, es esta red para que si alguien ha salido a correr riesgos a la cuerda floja y se cae del trapecio de la cuerda floja, haya un territorio que lo recoja, que lo reciba. Quienes dejaron las armas necesitan unos territorios que los acojan, y ahora vemos algunas cifras de lo que ustedes ya saben que es muy dramático que está pasando. Pero inclusive otra de las particularidades de este desastre es que esta es una lleva sin tapo. Es decir, no puede decir uno, bueno, la situación en Colombia está tremenda, yo me voy a vivir a Estados Unidos, o me voy a vivir a Chile, o me voy a vivir a México, porque allá están en las mismas. Entonces ese es un desafío, esa es una de las características que hace que este desastre que hoy estamos viviendo sea único en la historia humana. Estas son algunas publicaciones
bueno, ya de hace varios años, pero a mí me llamaba mucho la atención algo que todavía no está del todo superado, aunque ya sobre todo esto que está pasando ahora nos ha hecho entenderlo, es que tenemos una mentalidad urbanocéntrica y todavía pensamos que la sostenibilidad o la resiliencia de las ciudades se construye de los límites de la ciudad hacia adentro. Entonces, claro, hay cosas muy importantes como la agricultura urbana, como el transporte limpio, como los muros verdes, etcétera, etcétera. No estoy quitando la importancia a eso, pero la verdadera resiliencia de las ciudades está ligada a la resiliencia del conjunto del territorio y parte de la base de algo muy importante que es construir relaciones de equidad, de solidaridad, de reciprocidad entre el mundo urbano y el mundo rural, entre la Bogotá urbana y la Bogotá rural, que como se sabe es por lo menos 4 veces más grande que la Bogotá urbana. Entonces ese es uno de los desafíos que tenemos en este momento. Ya vamos a ver un poco más sobre eso más adelante. Ciudad-región, pues esto es un yin-yang, no son cosas distintas, no son mundos distintos, sino, repito, cada uno tiene una enorme, está dentro del otro, cada uno tiene una enorme dependencia mutua, y eso es una de las cosas que hay que fortalecer positivamente. Bogotá y su región circundante, esto es de uno del trabajo que tuve oportunidad de hacer un álbum relativamente recién llegado a Bogotá, y para mí eso fue todo un aprendizaje. Cuando hablamos yo estaba en la mesa de planificación Bogotá-Cundinamarca. ¿Cuál es la región que circunda a Bogotá? Pues depende. Puede ser Bogotá y su zona rural, de la cual Sumapaz es un componente muy importante, o puede ser Girardot, Medellín, Nueva York, Madrid, Beijing o el planeta entero. O sea, es mirar distintas escalas. Este es otro concepto interesante que surgió hace unos años, el de la región hídrica del río Bogotá, que es muy interesante, es una propuesta interesante, y esa es una imagen del río Bogotá, aunque a veces no es la imagen normal que se tiene, pero allá hay unas escenas muy lindas en el río. En uno de mis blogs aparece un poco más de eso. En esta región tenemos desde páramos, ecosistemas únicos de la esquina noroccidental de América del Sur, como ustedes saben, que están por encima de los 3.300 metros sobre el nivel del mar, hasta ecosistemas propios de climas cálidos y bajos, como el río Magdalena a 300 metros sobre el nivel del mar. Acá está la desembocadura del río Bogotá en el Magdalena, precisamente. Eso indica que una enorme diversidad orográfica, o sea, de montañas, valles, etcétera, etcétera, y una biodiversidad también muy importante asociada a la gran cantidad de ecosistemas, y tiene una enorme importancia por la capacidad que le otorga al territorio para resistir impactos que puedan causar efectos negativos o recuperarse de ellos, para la seguridad y autonomía alimentaria y para la competitividad. Y eso, repito, cada vez está siendo más evidente en esta pandemia, donde las regiones que han logrado garantizar su soberanía alimentaria y su soberanía hídrica, o han logrado establecer alianzas, trueques, por ejemplo, entre cultivadores de caña en la región de Útica y cultivadores o lecheros en la región de Ubaté, que muy comenzando la pandemia comenzaron a hacer trueques, pues son lecciones absolutamente maravillosas, pero que tienen que irse volviendo política pública. Otra de las ventajas de la diversidad orográfica y la posición geográfica de la región se manifiesta en la multiplicidad de fuentes de agua con que contamos. Aquí recibimos agua de los que es, digamos, surge de la evaporación sobre los mismos cerros orientales, una gran cantidad de agua muy importante de los llanos y de la Amazonia a través de los cerros orientales. Y aquí, por ejemplo, hay preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cuál es el impacto del modelo Sidres, ese modelo de monocultivo sobre la Orinoquia colombiana, en donde hay 14 millones de hectáreas de humedales que son fundamentales para la seguridad climática del resto del país, incluyendo Bogotá y su región circundante? Recibimos agua del Valle del Magdalena, es decir, esa es una ventaja enorme que tiene este territorio. Recibimos agua del Caribe inclusive. Esos flujos de intercambios han permitido que muchas veces que la región hídrica, o por lo menos algunas porciones, no se vean golpeadas por fuertes sequías que en otras circunstancias podrían afectar gravemente la calidad de la vida y de productividad de la región. Bueno,
Bueno, estas son imágenes parecidas a las que vimos de hace unos días, estas son del 2015. Fuertes tormentas, y creo que no hay una sola noche donde desde Bogotá no se vean los relámpagos sobre el Valle del Magdalena, por ejemplo. Y esta es el río Guatiquía, esto ya es del otro lado. Bogotá a través del sistema Chingaza recibe 13 metros cúbicos por segundo de agua que originalmente iba al río Guatiquía y que a través de un trasvase pues viene por el sistema Chingaza y nosotros somos, pero entonces esto nos llena de responsabilidades con esa región proveedora de agua. Esto de los escenarios del PRIC, el PRIC son los análisis de cambio climático para la región, dicen que ni el cambio climático ni la variabilidad climática afectan ni afectarán de igual manera a todas las regiones, a todas las zonas de la región hídrica, mientras unas pueden incrementarse en cierto momento la lluvia y en consecuencia la oferta de agua, en otras puede reducirse. Entonces, una adecuada gestión territorial tiene que tener en cuenta las dinámicas meteorológicas y puede propiciar intercambios de recursos y servicios ambientales entre unas y otras. Esta es una pregunta muy, muy grande porque cada vez va a ser necesario tener más reservorios de agua, sitios para almacenar agua, pero ¿cómo hacer eso sin que se convierta en una desgracia para las comunidades en donde existe una conformación topográfica para hacer un embalse, por ejemplo? Que no pase lo que ha pasado en Salvajina, lo que ha pasado en el Quimbo, lo que está pasando todavía en un desastre también de una complejidad muy grande, que es lo que está sucediendo en Hidroituango. Entonces, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado e ir generando respuestas a eso. Bueno, acá tenemos un diagrama que recibimos de la región y que entregamos, y que recibimos positivamente como bienes y servicios, y entregamos algunos bienes y servicios, pero también recibimos contaminación, recibimos, qué triste decirlo, desplazamiento, y generamos también contaminación de agua, aire, suelo, calentamiento, expansión urbana en conflicto con el uso del suelo, centralismo. Entonces aquí es muy interesante tener en cuenta estos gráficos precisamente si queremos convertir la relación de parasitismo en una verdadera relación de simbiosis, o sea, de beneficio mutuo. Paso acá rápidamente, pero este concepto que es muy importante del agua como ordenadora del territorio. Colombia tiene 32 departamentos y un distrito capital, pero hay una cosa interesante, y es que una gran cantidad de población, está acá, esta cifra pues ya está superada en este momento, una gran cantidad de industrias, la participación en el Producto Interno Bruto, la generación de empleo, eso está concentrado en Bogotá, y cada vez la distancia entre Bogotá y el resto, inclusive de ciudades grandes del país, va siendo una distancia más grande. Y me parece que una de las estrategias para resistir, digamos, los impactos de esta crisis, que ya no solamente es climática, sino civilizatoria, es precisamente una redistribución de oportunidades en el territorio nacional, que la única opción que tenga la gente no sea venirse a Bogotá. Y lo digo yo, que soy de otra parte y que ya he echado raíces en Bogotá, mantengo mis raíces caucanas, pero también tengo raíces muy fuertes y agradezco todos los días las oportunidades que me brinda Bogotá, pero sé que necesariamente se necesita que otras regiones también tengan oportunidades, y estoy hablando de educación, de calidad de vida, de empleo, de calidad ambiental. Esto es Altos de la Estancia, y aquí hay una cosa que es muy importante: la paz en el campo es un requisito sine qua non, o sea, un requisito sin el cual no puede haber sostenibilidad ni puede haber resiliencia en las ciudades colombianas. Entonces, en la medida, y ahora vamos a ver unas cifras muy dramáticas, en la medida en que el campesino no tenga derecho a ser campesino, en esa medida el problema no es solo del campo, es un problema de las ciudades. Siempre cito aquí al gran filósofo Jorge Velosa cuando dice que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir. Y ahora menciono una cosa muy importante que está pasando en este momento acá. Estos son unos mapas del sí y el no, cuando el referendo por la paz, votaron sí en las zonas que está en verde, y no en la zona que está en color café. Inclusive yo tenía al principio una percepción que la he ido cambiando un poco, y es que había votado sí al acuerdo de paz quienes están viviendo muy de cerca el conflicto armado, y no quienes lo ven desde lejos, quienes lo ven
lo ven a través de los medios de comunicación. Sin embargo, dos cosas. Uno, mucha gente que ha vivido muy de cerca la guerra, y he conocido a algunas personas, particularmente una mujer que trabajaba en el bienestar familiar, y un día en una charla que yo mencioné esto me dijo una cosa y me dejó a mí verdaderamente admirado. Me cuenta una tragedia enorme. Su esposo era fiscal en Arauca, llevaba un proceso contra un integrante de un grupo armado, y un día un golpe en la puerta y entra una gente armada y asesinan al señor y asesinan a su niñito, al niñito de los dos. Y esta señora me contaba y me decía, mire, yo voté no por esto. Y a mí me maravilló porque lo que yo notaba allí también era una enorme capacidad, mejor dicho, un dolor inmenso, una herida incurable, pero una enorme capacidad de perdón de esa señora. Y una de las cosas que a mí me sorprenden más es cómo en un país donde hay tanto dolor, donde han pasado y pasan tantos horrores, de todas maneras hay una capacidad de perdón grande. Pero otra cosa también es que mucha gente que vive intensamente el conflicto armado votó no, y decían, porque resulta que se va de acá el grupo armado que tiene dominio sobre la zona, y particularmente la FARC, que era con quien fue el acuerdo de paz, y resulta que ¿quién va a quedar en control? Y fíjense ustedes cómo muchísimas o sea, muchos de los territorios donde gobernaban las FARC, pero que no fueron copados por el Estado, han sido copados por grupos armados ilegales, pero muchos dedicados a la deforestación, y la destrucción de ecosistemas en esos sitios ha sido muy grande. Yo tuve oportunidad de hacer un artículo que desafortunadamente no está en la web, pero que también lo pongo a disposición, el original, o como se puede hacer llegar de quien esté interesado. Se llama La necesidad de hacerle gestión de ambiente al pasconflicto. Y el Ministerio de Ambiente llegó a tener unas estrategias precisamente para que los sitios donde donde salían las FARC inmediatamente fueran protegidos desde el punto de vista ambiental por el Estado, y por alguna razón eso no funcionó. Entonces miren las contradicciones. Pero miren ustedes cuál es la situación ahora. Esto es de hoy. Y es un mapa de masacres de Colombia durante el año 2020. Hubo 91 masacres en cada uno de estos departamentos. Desafortunadamente el Cauca, mi departamento, uno de los departamentos en los que hubo más masacres. Y esto murieron 381 personas, 64 municipios afectados, 22 departamentos. Esto hasta el 31 de diciembre del año 2020. Y estas cifras son entre el 1 de enero y el 24 de enero del 2021. En estos pocos días que llevamos de enero ha habido 6 masacres. La última fue ayer o antier cerca de Buga. Ha habido 14 líderes asesinados y 1 desaparecido, y 5 firmantes del acuerdo de paz asesinados. Es decir, casi que no pasa un día. Aquí llevamos 24 y van 14 y 5, 19 líderes y excombatientes asesinados, es decir, casi que uno diario. Entonces, esto, cuando hablamos de la necesidad de hacerle gestión del riesgo al pasconflicto y hacer la paz entre los seres humanos y con la naturaleza, sigue siendo cada vez más vigente. Para mí esto es un dato absolutamente aterrador. Afortunadamente, el nuevo presidente de Estados Unidos ha expresado su compromiso de apoyar la paz en Colombia, cosa que es totalmente opuesto a la posición que tenía Trump, que inclusive seguía insistiendo, por ejemplo, en la aplicación del glifosato, que es una forma terrible digamos, de guerra entre la Colombia urbana y la Colombia rural. Cuando en el año 2016 un grupo de ambientalistas hicimos lo que se llamaba los 11 puntos del Sí ambiental, y uno de esos hablaba sobre la necesidad de redefinir la relación entre la Colombia urbana y la Colombia rural, para que se convirtieran, o sea, que esa relación se construyera, lo que ya mencioné, sobre valores de conservación, equidad, reciprocidad, solidaridad, hospitalidad, corresponsabilidad e identidad. Y aquí vienen cosas muy importantes. El Plan de Desarrollo 2020-2024, o sea, el de la administración distrital actual, que se llama un nuevo contrato social y ambiental, que ya fue aprobado pues desde el año pasado por el Consejo Distrital, habla de mejorar la calidad del medio ambiente natural y construido de Bogotá y la región, disminuyendo las afectaciones a la salud producidas por la contaminación, etcétera, como
no voy a leerlo todo, pero quiero que se sepa que este es un compromiso claro con cosas tan importantes como esto, el enfoque de la participación ciudadana. Es un enfoque del plan, es un proceso que se entiende como un derecho mediante el cual se aproxima a la ciudadanía a la construcción de un nuevo contrato social y ambiental, así como la forma en que el gobierno de manera transversal a su acción entiende su relación con esta a través fundamentalmente del modelo de gobierno abierto, con el objeto de construir colectivamente, generando confianza y empoderamiento ciudadano para la defensa y reconocimiento de sus intereses y los de la ciudad. Y la participación real está consagrado en un acuerdo que recoge o que aprueba y adopta el plan de desarrollo que en este momento está vigente. Y otra cosa muy importante es el enfoque territorial. Ustedes saben, han oído hablar de los PEDETs, los planes de desarrollo con enfoque territorial, de los cuales se hablaba exclusivamente mirando los municipios más afectados por el conflicto armado. Pero aquí hay una cosa muy importante, es que toda Colombia, y aquí particularmente Bogotá, que se quedó en el plan de desarrollo, hay que mirar con enfoque territorial el desarrollo. Y eso incluye entonces también la participación de los actores no humanos. Y posteriormente apareció el Acuerdo 790 de 2020, por el cual se declaró la emergencia climática en Bogotá, en donde hay de muchas cosas muy importantes. Dice que el distrito apoyará, acompañará y gestionará ante el gobierno nacional la creación de la zona de reserva campesina de Sumapaz. Ustedes saben que el páramo de Sumapaz, en la localidad de Sumapaz, es el páramo más grande del mundo. Nosotros colindamos con el Huila. A veces yo en Twitter pongo, ustedes saben que Bogotá colinda con Colombia, y resulta que, claro, colindamos con el municipio de Colombia en el departamento del Huila. Y por otra parte, el distrito articulará las zonas de producción rural de Bogotá con la estructura ecológica principal para garantizar la conectividad de la diversidad biológica del distrito capital, considerando la existencia de elementos de la naturaleza, de la cultura campesina, de la historia, de ocupación y prácticas de manejo, buscando el equilibrio entre las funciones productivas y la conservación de servicios ambientales y ecosistémicos en condiciones de crisis climática. Y sea la oportunidad para hacer una cuña, y aprovechando que acá están la doctora Liliana y otras compañeras y compañeros del Jardín Botánico, y es la importancia de que reconozcamos, por ejemplo, ante una crisis como la que están viviendo muchos servicios hospitalarios en Colombia por falta de analgésicos, por falta de lo que llaman biorrelajantes, por falta de medicinas que se importan de otros países, que reconozcamos el potencial que hay en muchísimas especies colombianas y en muchísimas especies que hay en nuestras selvas y en nuestra región, con principios activos de los cuales, entre otras cosas, o se basan esos medicamentos que importamos o los imitan químicamente. Tenemos que recuperar la soberanía farmacéutica. Y lo más triste es que muchas de las plantas que tienen esos usos han sido declaradas de uso ilegal. El narcotráfico se ha apoderado especialmente de la coca, que por algo es una planta sagrada para las culturas indígenas y para las culturas ancestrales. Cuando yo en mi infancia en Popayán, en todas las casas había una mata de coca y se utilizaba el agua de coca para muchas cosas. Entonces es imposible que sigamos satanizando eso. Lo que hay que hacer es buscar la legalización de todos esos productos, precisamente para quitarle fuerza al narcotráfico, para quitarle fuerza a la guerra, pero entonces aprovechar toda esa biodiversidad y fortalecer nuestra soberanía farmacéutica. Ojalá, y esto lo hemos hablado, y yo creo que la doctora Marta Liliana lo ha hablado con la gente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. Ojalá pudiera haber, por ejemplo, unos espacios donde se mostraran todas esas plantas. Hay unas que están y que son una maravilla y que tienen un potencial enorme, como el borrachero, por ejemplo, pero también la coca, también la marihuana, también la amapola, que son, la amapola, por ejemplo, es base para muchísimos de esos analgésicos y tranquilizantes de los cuales hoy hay ausencia en muchas partes. Y vamos a otro tema, que es la necesidad inaplazable de una cultura anfibia urbana para Bogotá. Bueno, yo creo que no he llegado ni a la mitad de la charla, y me está acabando el tiempo, pero voy a apurar un poquito más. Estas son algunas de las publicaciones que están disponibles y en las cuales he ido aprendiendo muchas de estas cosas, otras más recientes.
primer plano de Santa Fe de Bogotá de 1584. Ustedes saben que Bogotá fue fundada en 1538. Pues este es un plano muy reciente de Bogotá y la región circundante. Acá se ve más. Aquí aparecen los llanos, Machetá, Chocontá, Pacho, La Palma. Este es de 1787, 1791. De 1797, acá ven este Carlos Francisco Cabrera de 1797, donde se ven los humedales. 1816, este de Francisco Javier Caro, posiblemente de 1818, ahí ven el río San Francisco y el río San Agustín. Y este Isaac Holton, que es muy interesante, 1853, ahí ven las 5 grandes subcuencas sobre las cuales está construida Bogotá. Y bueno, esto es reciente, desde el 2017, pero podría haber sido tomada la semana pasada. Un gran aguacero acá sobre los límites entre los cerros orientales y la séptima. Esto es el 30 de noviembre del 2017, lo que yo llamo las cataratas de la 92. Y ahora vamos a ver un poco, esto es el resultado de qué. En 1898, don José Manuel Marroquín escribió: la principal de las vías por la cual se puede subir es un sendero angosto, abierto y trillado por los pies de los transeúntes, y que las lluvias y otras aguas traen a maltraer, formando de trecho en trecho pequeñas fronteras y atravesando a veces la vía, no por caños, sino por cualquier sitio en el que el agua le haya dado la gana cambiar de rumbo o de esparcirse. Ese es el texto de 1898 y estas fotos son del 14 de mayo del 2017, cuando se inundó el deprimido de la 94. 1910, 1913. Y probablemente algo así parecido puede haber sido lo que se llama el lago Funce o el lago Humboldt o el mar de Humboldt. Ahí ven ustedes, esto como les digo es una recreación, pues acá se ve el Cerro de Monserrate, Guadalupe, el río San Francisco, los cerros de Suba, el Valle de Usme, y así es ahora la ciudad. Esto sí es basada en una foto satelital, y aquí ven ustedes todas las vías construidas sobre esto. Profe, perdón, te interrumpo, se cerró la presentación. No me diga. Estamos viendo a ti ahora, quedamos en la foto del lago pues, del Humboldt. Mucho más interesante la foto. ¿Ahí ya volvió? Sí, señor. Bueno, siquiera, eso. Muchas gracias por avisarme. Bueno, volvemos aquí entonces. Aquí tenemos todas las vías y aquí tenemos qué hay debajo de esas vías. O sea, el espíritu de ese lago sigue ahí debajo y tiene algunos respiraderos, por decirlo así, que son los humedales. Por ahí hay un micrófono abierto, si me ayudan a cerrarlo, por favor, gracias. Ya lo vamos a cerrar, profe. Bueno, estos son vestigios que hay por la reserva Vanderhamen y por la desembocadura del Tunjuelo, vestigios de estas estructuras que son de los muiscas. Yo escribí por ahí un artículo, y si ustedes lo buscan, se llama el primer barrio de invasión a los cerros orientales, escrito ya hace varios años, porque ¿qué conmemoramos el 6 de agosto de cada año? La fundación de Bogotá, pero es que cuando llegaron los españoles, resulta que ya había aquí una cultura completamente asentada, pero era una cultura anfibia, como los zenúes, por ejemplo, o como los aymara, Inca Aymara en el altiplano boliviano. Entonces lo que se funda realmente es el primer barrio de invasión a los cerros orientales, con un buen criterio, porque si los españoles hubieran sabido que, estamos hablando del siglo XVI, que en el siglo XXI iba a haber una cosa que se llamaba la crisis climática, pues seguramente no habrían escogido un sitio con más ventajas comparativas que las que tiene Bogotá. Pero al mismo tiempo se le comenzó a imponer a la fuerza al territorio una cultura secana que traían los españoles de unos ecosistemas totalmente distintos, y comenzaron a generarse no solamente todo el desastre que significó
para las culturas ancestrales que significó pues la conquista, sino también un desastre ecológico muy grande, del cual ahora con el cambio climático comienzan a agudizarse y a hacerse mucho más visibles las consecuencias. Estos vestigios se ven, y como les digo, esto es la desembocadura del Tunjuelo, y se ven también en la Vanderhamen. Aquí tenemos pues el salto del Tequendama, una toma afortunada que pude hacer en un vuelo curiosamente a Manizales cuando el avión daba la vuelta. Está aquí, ya lo vemos. Y aquí cuando tomo esta foto, el señor Bochica tuvo la gentileza de saludar, ahí lo ven ustedes. Bueno, esto es de un álbum sobre las aulas ambientales, que es otra de las propuestas, volver a fortalecer esa estrategia que a mí me ayudó muchísimo. Recién llegué acá para entender este territorio, y que después haciendo este álbum tuve oportunidad también de devolverle al territorio parte de ese conocimiento que me había entregado. Y tenemos Tibaúyes, Santa María del Lago, La Conejera, la Chucua, la llamada Chucua de Colsubsidio, el río Salitre. Una de las cosas que también me llamó mucho la atención es uno que, aunque la gente habla, por ejemplo, del caño de la Sexta, ese no es el caño de la Sexta, ese es el río Comuneros. Y una cosa que me llamó la atención llegando acá es que si uno se va recorriendo la circunvalar, la salida al llano, uno va viendo que está lleno de nombres de quebradas, lleno de nombres de ríos. Y a veces uno le dice al conductor, pare, pare, se baja y resulta que no ve nada, pero mientras haya nombre es importante, porque puede ser una quebrada que está muy enferma, pero mientras tenga nombre tiene identidad. Eso me gustó muchísimo, y por eso le insisto mucho a la gente que no hable del caño, de tal parte del caño de la 30, no, ese es el río Salitre, ese es el río Comuneros, etcétera, etcétera. Gran parte de Bogotá está construido bajo el nivel del río, esto es en Bosa, por eso hay unos jarillones muy altos, que hubo que hacer porque la cultura ahora es secana, pero la dinámica debería dar todavía para una cultura anfibia. Esto es cuando la niña 2010-2011, esto es por Chía, ahí se inundaron urbanizaciones legales, una universidad completamente legal, pero legal con la alcaldía, pero no legal con el río, no legal con los ecosistemas. Esto es en Norteamérica, pero posiblemente en algún momento cuando las glaciaciones bajaban de los cerros orientales hasta ese lago Funce, posiblemente se veía algo así. Todavía queda vestigios de eso. Esto es arriba en Ciudad Bolívar, estas morrenas que son lo que deja el hielo al retirarse. Esta es la famosa piedra de los políticos, o piedra del amor en el barrio Nueva Esperanza. Esta es una granizada, y ustedes saben que periódicamente caen fuertes granizadas acá, o sea, ya las glaciaciones se retiraron, pero como que el hielo volviera a recoger sus pasos. Y aquí hay una muy interesante, estas fotos son del Tiempo, del periódico El Tiempo, del 7 de noviembre del 2007, cuando vino esta granizada tan fuerte que generó una emergencia, pero no generó un desastre. Hay una diferencia grande, pero por supuesto hubo daños y generó esta emergencia. Y miren ustedes que en los mismos días del 2017 ocurrieron fenómenos parecidos, pero exactamente 10 años después. O sea, es un fenómeno de variabilidad climática posiblemente agudizado por cambio climático, pero esta coincidencia con 10 años de exactitud fue muy interesante. En este caso, pues hablando de daños, a este no solamente se le granizó afuera, sino adentro. Esta es de un mapa de 1627 de Soacha. Acá vemos las mismas zonas. Yo siempre, mi lema es me pido la ventana. Cada vez que vuelo en avión y todas estas fotos he tenido oportunidad de hacerlas en vuelos comerciales, pero siempre sabiendo con anticipación de qué ventana me hago de acuerdo con la ruta. Falla del Tunjuelo en el siglo XVII. Y ahora. Y acá en estas se ve cómo ha ido creciendo el casco urbano. Esto es un mapa del municipio de Fontibón en 1936. Miren la cantidad de humedales comparado con lo que hay ahora, ¿no? Bueno, estas ustedes ven que son de Google Earth. Ayer tuve oportunidad, o antier, de hacer un recorrido
convocado por una organización que se llama Senaldes. Creo que algunas personas que estaban allá están acá también hoy, y fue para mí muy interesante hacer virtualmente el recorrido y aprender muchas cosas de etnoastronomía, sobre todo vestigios de etnoastronomía que quedan en el humedal de Jaboque, o sea, hitos de las comunidades muiscas que habitaron la zona alrededor de Jaboque. Una cosa muy interesante de un inventario de humedales que hizo el Humboldt hace unos pocos años es mostrar cómo los principales aeropuertos de Colombia están construidos sobre humedales, comenzando por El Dorado. Y es una muestra de cómo si esa infraestructura estratégica, crítica para la competitividad de un territorio como es un aeropuerto, no está en buenas relaciones con los humedales, pues se puede caer precisamente toda esa competitividad económica. Este es el agua en la historia de Bogotá. En este libro hay un relato sobre una gigantesca creciente de los ríos de Bogotá en 1872. La más grande y catastrófica creciente de los ríos en la historia de Bogotá sucedió en 1872. En esa ocasión se destruyeron todos los puentes de la ciudad, menos los de San Francisco y San Victorino, que vieron impasibles pasar bajo sus viejos arcos las impetuosas aguas cargadas de despojos. Don Juan Rodríguez Freile en 1638 escribe: estaba el río Bogotá tan crecido con las muchas lluvias de aquellos días que allegaba hasta techo, junto a lo que agora tiene Juan de Aranda por estancia, de ahí viene Puente Aranda. Era de tal manera la creciente que no había camino descubierto por donde pasar, y para ir de esta ciudad a techo había tantos pantanos y tanta agua que no se veía por dónde iban. Texto de 1638, fotos del 2017. Este es un mapa de Bogotá futuro realizado en 1923. Van der Hamen en el 2003 escribe: en el sur de la sabana se encuentra un área extensa, originalmente inundable por los ríos Bogotá, Tunjuelito y Balsillas, que corresponde también a la parte más baja de la sabana y la parte climatológicamente más seca. Parece que esta área fue por lo menos en parte utilizada para cultivos con camellones y zanjas, pero podía sufrir probablemente inundaciones a veces desastrosas. En los últimos siglos las inundaciones en época de lluvia eran aparentemente prolongadas y se cuenta que se podía viajar en canoa de Bogotá a Fontibón. Hágame el favor. Foto del 2017. Texto del 2003, pero hablando pues de mucho tiempo atrás. Esta es la zona de la Candelaria y es muy interesante porque la carrera, eso está en la carrera segunda, pero esta calle del Volcán, estoy seguro de que es la calle 12, que está ahí perpendicular, porque la calle 12 realmente es, y toda la toponimia de allí de la Candelaria, o gran parte de la toponimia tiene que ver, la calle del Volcán, Volcán es el nombre que se le da popularmente, todavía en muchos sitios, a los flujos de lodos, es decir, a las avalanchas, a los deslizamientos, y la calle 12 cubre el río San Agustín. Por debajo del río por debajo de la calle 12 corre el río San Agustín, y con seguridad por ahí bajaban los flujos de lodo del río San Agustín. No tiene nada que ver con Monserrate, que queda mucho más al norte. Esto también es ahí en la Candelaria. No sé si ustedes identifican esto. Ahí ya lo identifican. ¿Están ahí? Hola, hola. Unilago. Claro, alguien me decía, ¿por qué cada vez que llueve se inunda el lago? Y la pregunta importante no es por qué cada vez que llueve se inunda el lago, sino por qué el lago se llama el lago, pues porque era un lago. Y hasta finales de los años 50, esta es una foto la foto de la izquierda es mía, el otro es un dibujo de Escher. Este era el lago Gaitán. Esto era el lago, y de esto lo único que queda es el nombre del lago, y el hecho de que muchos edificios están ladeándose, el hecho de que cuando llueve se inunda, pues no afortunadamente el centro comercial, pero sí se inunda, como vimos, zonas aledañas, y es que de pronto desapareció este lago, sencillamente se rellenó, se urbanizó, pero el espíritu del lago sigue allí como sigue bajo todos los otros sitios, Luna Park y otros sitios acá en el área urbana de Bogotá. ¿Qué se necesitaría para la construcción de una cultura anfibia? Comprender las interrelaciones entre las distintas maneras como se manifiesta e incide el agua en el territorio, a saber, aguas superficiales, ríos, quebradas, humedales, caños, acuíferos,
aguas subterráneas, aguas atmosféricas, etcétera, etcétera, caracterizar las dinámicas de cada una de ellas, cuáles son los derechos del agua, el derecho a existir, el derecho a no ser contaminada, el derecho al cauce, incluyendo el derecho a los meandros, el derecho a fluir, el derecho a desembocar, el derecho a expandirse en temporadas de lluvias, el derecho a la cobertura vegetal en los nacimientos y en la cuenca, el derecho a ser absorbida por los suelos. Un ejemplo en donde se violan todos esos derechos son los famosos arroyos de Barranquilla. Y esas cataratas de la 92 que yo les mostré es el hecho de que todas estas fuentes de agua de los cerros orientales en ese sector han ido perdiendo la capacidad han ido perdiendo los lugares por donde fluir, han ido perdiendo la capacidad de ser absorbidas por los suelos. Cada vez que se desborda un río, que se desborda un humedal, un cuerpo de agua, una ciénaga, hay que preguntar qué derecho fundamental le ha sido violado al agua y aparece la causa del desastre. Son rebeldes sin cauce. Bueno, establecer alianzas entre el desarrollo y en general las actividades humanas, y creo que con ese plan de desarrollo que está aprobado ahora, recogiéndolo de otros planes de desarrollo de gobiernos anteriores que más o menos contemplaban lo mismo, pero que por distintas razones no se llevaron a cabo, es posible reparar esto, porque ahora no es porque queramos, es porque por las buenas, si no lo hacemos por las buenas, la misma dinámica de la crisis climática nos obliga por las malas. Es muy interesante cómo hay a nivel del mundo, en Europa y en distintos sitios, reparar ríos que han sido largamente explotados, acabar con las canalizaciones. Austria y Alemania han eliminado diques para restablecer el terreno inundable de un afluente del Danubio, es decir, para recuperar el derecho a los meandros, el derecho a las curvas. Reparar los ríos requiere recrear los viejos canales y meandros y volver a repoblar las orillas con vegetación. Esto nos lleva, me salto aquí un poco, esto muestra, bueno, esto dice cómo el huracán Sandy en el año 2014 fue una calamidad autoinfligida, y no me detengo acá, pero tiene que ver todo qué pasó con toda la zona donde hoy está Nueva York. Todo eso era un gran humedal, y cuando llegaron los europeos, todas las colinas que había ahí las aplanaron, y con el material de esas colinas taparon los humedales, y eso generó pues unos traumas de los que vienen y afloran cuando llega el huracán Sandy. Tenemos que reafirmar también los conceptos de caos y orden. Esto es un humedal, aquí en Bogotá. Pues, creo que esto es parte ahorita les digo, de la Conejera. Entonces, esto hablamos caos, pero esto hablamos de orden. Voy a hacerle una cuña en un artículo mío que se llama Nuestro orden generador de entropía. Cuando al orden de la naturaleza, que es un orden orgánico, un orden dinámico, un orden que lleva muchos siglos, le imponemos el concepto cuadriculado de orden humano, generamos condiciones para que haya desastres. Caos, esto es orden, y eso lo vemos, y por eso veíamos ejemplos de cómo en Europa, en Estados Unidos, en otras partes, están desbaratando este orden precisamente para que la naturaleza pueda recuperar su orden intrínseco. Esto es muy evidente también con los cultivos de soya en la pampa argentina, el famoso modelo Sidres, del que ya he hablado, que se ha impuesto en el Paraguay, en Bolivia, en otras partes. Esto es en el humedal de Córdoba. Bueno, vamos al borrachero que ya había mencionado. Este caos es vida. Este caos es autorregulación. ¿Quiénes son los actores del territorio? Tenemos unos actores institucionales y sociales, como actores locales, comunidades de base, alcaldías, consejos municipales, actores nacionales como los ministerios, organismos de control, actores internacionales de cooperación internacional. Y esto que hay que reconocerlos como actores, las cuencas y las microcuencas, los ecosistemas, los suelos y los subsuelos, las dinámicas geológicas, flora, fauna, microorganismos, dinámicas hidrometeorológicas, y aquí el desafío es poner a conversar a estos dos, poner a conversar los actores humanos con los no humanos. Y la vida, que es generosa conmigo, me permite, una vez en Quebranegra, ser caótica, que estamos haciendo un taller sobre todo esto, haciendo ese reconocimiento, trabajando con la telaraña que vieron ustedes al principio, y de pronto termina la charla y vamos a hacer trabajo en grupos, y veo de pronto que se ha formado este grupo
Acá, cada vez que yo estoy haciendo una conferencia o algo y entra un ave o entra un perro o entra, como me pasó una vez en el Bajo, sino una pata con los paticos, yo siento es como si llegara el Espíritu Santo a iluminarme. Pero, ¿por qué es ese desafío? Aprender a que los actores no humanos también intervengan. La famosa terquedad de las mulas, que es objeción de conciencia, es uno de los animales más inteligentes que existen, y los arrieros o quienes descienden de arrieros saben eso, la inteligencia enorme de las mulas. La terquedad de las mulas es objeción de conciencia. Bueno, y otra cosa que es muy importante acá, nuestra realidad sísmica, que es otra ordenadora del territorio, esto es en Sumapaz precisamente, esto es en la cantera Soratama. Estuvo una serie de obras, pero cuando yo la conocí era muy interesante porque era una especie como de maqueta de toda esta zona sobre la que está Bogotá, que estarían las zonas que antes eran lagos, que han sido rellenadas, cerros de Suba, los cerros orientales y surorientales, Piedemonte, de los cerros de Suba, Piedemonte Oriental y Sur, la avenida Circunvalar, la carrera séptima, y cómo se ha venido urbanizando. Esto fue muy interesante porque esta cantera Soratama es una de las aulas ambientales y fíjense cómo esas aulas en un pedacito se puede mirar como una maqueta de ese territorio. Yo no he vuelto, sé que ha habido modificaciones, pero hago énfasis en esa posibilidad de aprovechar eso que nos da la fractalidad del territorio, de poderlo ver el todo en una parte. Fuentes sismogénicas, una fuente lejana, ya lo mencioné, en la costa del Pacífico, a más o menos 400 kilómetros de distancia, donde tiembla mucho, que es la costa pacífica, pero un sismo allá puede venir y al llegar a este recipiente de un lago rellenado, hay un incremento de las ondas sísmicas y eso está estudiado aquí en Bogotá con los estudios de microzonificación sísmica. El terremoto de México de 1985 tuvo el epicentro a una distancia de Ciudad de México igual a la que hay entre Bogotá y el Pacífico. Y es que la historia del poblamiento de Tenochtitlán, que fue lo que encontraron los españoles, es muy similar a la historia del poblamiento de la sabana, porque también allá era un gran lago, como era aquí, un gran lago habitado por los muiscas y allá por los aztecas. Una fuente regional, que es la falla frontal de la cordillera oriental, ahí fue el famoso terremoto de Quetame, uno que nos sacudió el 24 de diciembre del año pasado, ustedes se acordarán, uno que nos sacudió hace unos días aquí en Bogotá, ese está a 60 kilómetros al lado de la cordillera, y una fuente cercana, posiblemente que es en la falla de la Cajita, la laguna de la Cajita en el páramo de Sumapaz. Bueno, esta es una roca también fractal porque los estudios de microzonificación sísmica nos muestran que debajo del territorio que ocupamos hay más o menos un paisaje subterráneo, así como este que estamos viendo acá. Ya había dicho cómo gran parte de Bogotá está por debajo del nivel de los ríos, y si llegara a juntarse, por ejemplo, un sismo con una temporada de lluvia muy fuerte, pues el escenario de riesgo cambiaría totalmente. Paso rápidamente a mencionar esto, que fue un ejercicio muy interesante también que ocurrió, al que me vinculé muy recién llegado a Bogotá, pero que mostraba distintos escenarios de crecimiento de la ciudad. Un escenario concentrado donde Bogotá sigue creciendo metastásicamente como una costra urbana invadiendo el territorio a su alrededor, un escenario lineal donde el desarrollo se hace a lo largo del río Bogotá, y un escenario distribuido en donde el desarrollo y la población y las oportunidades se distribuyen a lo largo de toda la zona. El más desaconsejado era este, y resulta que estoy hablando del año, esto eran escenarios hacia el año 2000, y como ha pasado en otros ejercicios de prospectiva en Colombia, termina ocurriendo el escenario más desaconsejado. Esa es una cosa que hay que mirar por qué sucede. Bueno, aquí es muy interesante porque, por ejemplo, zonas como la reserva Van der Hamen y todas estas zonas que hacen el papel que hace los discos intervertebrales, que es articular unas vértebras con otras. Cuando esa articulación, cuando ese disco falla, es cuando surge lo que se llama una hernia discal con grandes problemas. Entonces, acabar con estas zonas tipo la reserva Van der Hamen es como provocar una hernia discal en el territorio. Esto ya lo habíamos visto. Aquí hay una cosa muy linda y aquí ya termino, prometo.
Dice, esto es de las ordenanzas de descubrimiento y nueva población y pacificación de las Indias, dada por Felipe II en 1537, o sea, esto es un año antes de la fundación de Bogotá. Dice, la Sabana cumplió con todos los requisitos exigidos para la fundación de ciudades en el Nuevo Mundo. Se trataba de una buena tierra adecuada para poblar de asiento y no de paso, con buen clima para los habitantes, con buenos suelos que la rodeaban, de buena felice y constelación el cielo. Y esto conecta a algo que ojalá podamos volvernos a reunir otro día para hablar más sobre esto, que es todo el tema de la contaminación lumínica. La contaminación lumínica es una forma de contaminación que entre sus problemas tiene más graves que no se reconoce como una forma de contaminación. Y por una parte afecta a, fíjense ustedes que el Código de Recursos Naturales 1974 y después la Ley 99 hablan del derecho al paisaje, pero no hablan solamente del derecho al paisaje diurno, sino el derecho al paisaje nocturno también, la posibilidad de ver las estrellas, de ver los planetas. Y esto es un problema gravísimo en el mundo en este momento, la contaminación lumínica, que es el brillo y resplandor de la luz en el cielo nocturno producido por la reflexión y la difusión de la luz. Una gran parte de la luz que tenemos no se usa para alumbrar el suelo, sino para contaminar el cielo y nos quita el derecho a ver las estrellas. Yo me he dado cuenta ahora en este 10 meses largos, 11 meses de la pandemia, y ahora me acuerdan y les hago la cuña para que vean, porque hice una bitácora desde abril del año pasado hasta el 31 de diciembre de los cielos nocturnos, la capacidad de sanación que tiene ver el cielo. Y aquí hay mucha gente, y yo vivo en una parte donde no es tan fuerte la contaminación lumínica y puedo fotografiar el cielo, tengo esa fortuna. Este es un día donde estaban visibles en 2016 la Luna, Venus, Marte, pero si ustedes van a esa parte del blog verán hasta el 31 de diciembre y después en mi Twitter he seguido poniendo casi todas las noches. Y yo aviso en el barrio, salgan a ver tal cosa que es esta. Bueno, eso tiene un efecto sanador, un efecto importantísimo. Esto es muy lindo, este es del 2016. Ahí ven ustedes Marte. Marte, aquí ven Antares, que es el corazón del escorpión, y aquí estaba Saturno, Cronos. Pero lo interesante es que el día de esta foto anunciaron desde La Habana que el gobierno y las FARC se habían puesto ya de acuerdo en todo. Esto fue el 23 de agosto del 2016. Y resulta que aquí estaban juntos Marte, que es el dios de la guerra, y Antares, que es el rival de Marte. O sea que para mí esa coincidencia tuvo un significado muy especial, así fuera una pura coincidencia, no es una cosa de astrología, sino de pura coincidencia, pero es muy linda. Oí en estos días una frase de Einstein que me gustó mucho, dice que las coincidencias son la manera que tiene Dios de conservar el anonimato. Entonces viene todo este empeño en la protección del paisaje nocturno como un factor de identidad, de seguridad afectiva. En Chile yo tuve oportunidad el año antepasado, el 2 de julio, de ver un eclipse total de sol en el Valle del Elqui, y quizá la principal fuente de ingresos del Valle del Elqui y del desierto de Atacama son los observatorios astronómicos, es lo que se llama el astroturismo. Y aquí hay muchísimas regiones en Colombia y aquí zonas como Chingaza, por ejemplo, y otros, donde el astroturismo sería una fuente de ingresos para las comunidades locales maravillosa. Bueno, la contaminación lumínica afecta el comportamiento y los ciclos vitales de aves migratorias, aves marinas, insectos, tortugas, ranas, sapos y otros anfibios, reptiles y por supuesto seres humanos. Yo voy peleando aquí en el barrio por la contaminación lumínica, pero eso hay que convertirlo en una política pública. Desafortunadamente no quedó ni en el plan de desarrollo ni en el acuerdo de emergencia climática, pero hay que seguir insistiendo. Bueno, claves para la sostenibilidad y la competitividad: tener agua en cantidad y calidad, esto es en Sumapaz, en los Tunjos. Resiliencia climática, o sea, alianzas con la biodiversidad para aguantar los extremos climáticos. Ya mencioné eso. Ya soberanía, autonomía alimentaria. Entrar aquí a un mercado en cualquier parte pues, de Colombia, pero incluyendo Bogotá, es casi que un culto realmente a la fertilidad. Es una bendición. Y el tema de la identidad y los valores, comprensión del territorio, sentido de pertenencia, sentido de comunidad, responsabilidad, solidaridad, equidad, reciprocidad. Ahí ven ustedes, esto es desde el páramo de Sumapaz
a mano izquierda el Nevado Tolima, a mano derecha el Comandai. Y con esto termino y muchísimas gracias. Creo que ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Sí, profe. Profe, muchísimas gracias. De verdad, para nosotros fue un placer. Se nos pasaron volando estos minuticos que tuvimos la fortuna de escucharlo. Sé que hablo por todas las personas que estuvieron conectadas y de paso agradezco a todos los que estuvieron conectados desde el principio con nosotros. Profe, tenemos algunas preguntas de nuestro público. Sin embargo, pues, aparte de agradecerle, creo que... Yo no tengo problema y si quieren, si no todas o algunas, ustedes las seleccionan y con mucho gusto conversamos sobre esas preguntas. Listo, profe. Aquí ya tenemos algunas seleccionadas. La primera nos la hace Ruth Arevalo. Ella nos pregunta que cuál es el reto para los habitantes de Bogotá que nos identificamos y necesitamos los servicios naturales de la ciudad. Mire, Ruth, una pregunta bien importante y como le digo, en este momento tenemos dos normas importantísimas, que son el plan de desarrollo aprobado por acuerdo y formulado por la administración distrital actual con artículos de los cuales acabo de mostrar, de dar una muestra, y el acuerdo del Consejo Distrital que declara la emergencia climática, que casa perfectamente, es complementario y fortalece el otro. Entonces, conocer esas normas y a partir del conocimiento de las normas y a través de mecanismos de diálogo, de mecanismos de participación, de espacios de participación, hacer que se cumplan esas normas. A veces es un problema cuando no existen normas y hay que hacer grandes luchas y grandes procesos como el que nos llevó a la Constitución del 91, por ejemplo, pero si ya están las normas, respaldadas además en la Constitución, en la Ley 1523 de gestión del riesgo, en la ley que crea el Sistema Nacional Ambiental, es digamos, como ciudadanía, a las autoridades responsables, pero también a las organizaciones sociales, vamos a garantizar que esas normas no se queden escritas. Y con un aditamento, y ya lo dije, la supervisión de eso, la auditoría de eso, no la van a hacer los organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, la va a hacer el clima mismo, la va a hacer el agua, la va a hacer el río, la va a hacer el humedal, la va a hacer el clima. O sea, tenemos esa alianza con la naturaleza es absolutamente fundamental. Profe, tú lo mencionabas, la participación ciudadana sin duda alguna es un elemento clave para poder generar todo lo que tú acabas de decir, una ciudadanía informada, pues actualizada también de la realidad y los contextos de la ciudad, pues es clave para que se aborde justamente lo que nos está preguntando Ruth. Por otro lado, Eduardo Garzón nos pregunta muy a propósito de la importancia de redefinir los mitos de caos y orden, entropía y orden natural. ¿Considera menester hablar de educación ambiental y espiritualidad? Pero por supuesto, ¿Cómo incorporarla en la gran telaraña? Mire, usted aquí me está toreando, pero esto, porque esto nos da para otra charla. Hay otra charla que se llama Las estrategias. Las estrategias están en la naturaleza, y es la primera vez que hice esa charla fue en unos eventos que organizó la Universidad Externado con la personería hace varios años, y mi primera charla, eso está escrito también y puedo enviarles el link y ustedes lo distribuyen a quien esté interesado. Se llamaba Una estupidez de especie o una especie de estupidez, y yo identificaba en ese momento varias cosas. Voy a poner la número 2, el machismo, la número 3, el racismo, como dos formas de estupidez tremenda, pero la número 1 lo identificaba con el emperador Akenatón de la dinastía 18 de Egipto, el faraón, perdón, que dijo en ese momento había en el cielo egipcio como 2000 dioses, y entre esos dioses se hacían control biológico entre ellos porque había unos sinvergüenzas, había otros benévolos, etcétera, etcétera. Pero Akenatón dijo, el único Dios verdadero es Ra, el sol. Hasta ahí yo estaría de acuerdo con Akenatón. Pero después dijo, pero el único intermediario entre el único camino de contacto con ese único Dios verdadero soy yo, dijo Akenatón. Y entonces ese sentimiento profundo de los seres vivos, yo me atrevo a pensar que no solamente de los seres humanos,
que es la capacidad de encontrar que todo lo que nos rodea es sagrado, que todo en la naturaleza es sagrado, que es sagrado el cucarrón que nos encontramos o la lagartija que nos encontramos en la cañada, pero es sagrado el sol y es sagrada la luna y es sagrado. Eso es un sentimiento profundo y bueno, eso de convertir ese sentimiento en una estructura de poder que fue la estupidez que hizo a Akenatón acababa significándole la caída. Pero en este momento estamos regresando a eso. Yo digo, yo antes no creía ni papa y ahora creo papa, porque Francisco primero en esa encíclica Laudato Si hizo esa cosa, ese logro maravilloso que fue decir, bueno, hay que redefinir el Génesis, hay que volver a leer el Génesis y volver a encontrar lo sagrado en cada cosa que nos encontramos. O sea que eso que el compañero ha mencionado en este momento, como de vincular toda la educación ambiental con una profunda educación espiritual, pero no frente a una estructura de poder, sino frente a un sentimiento, es una maravilla. Aquí hay todo un movimiento de ecoteología un compañero Alirio se encarga como de hacer esa coordinación. Creo que ustedes con él, bueno, de hecho con él alguna vez en el Jardín Botánico compartimos una charla, Alirio Cáceres, y eso de la ecoteología es de las cosas más importantes que van en la línea de lo que el compañero ha mencionado ahora. Profe, entonces vamos con otra pregunta también muy interesante. Esta pregunta nos la hace Marcela Sánchez, nos la hace desde Buenos Aires, Argentina. También es una compañera de Jardines Botánicos. Nos pregunta primero que qué es un caño y segundo nos menciona que en Buenos Aires la ciudad también ha atravesado un mismo fenómeno. Dice que los arroyos están entubados y sus planicies de inundación han sido rellenadas y hay barrios sobre ellas. Hay una gran obra hidráulica que fue necesaria para evitar que la ciudad se inundara, o el centro de la ciudad se inundara. Pero sí quisiera saber qué es un arroyo para nosotros. Sí, ¿qué es un caño? Mira, hay dos acepciones. Hay dos acepciones. En la costa Caribe, los caños son los ramales naturales de los cuerpos de agua. Entonces, en el Sinú y en todo esto se habla de caño, pero el caño allá es lo que nosotros diríamos aquí como una quebrada, con las particularidades pues de los ecosistemas caribes. Pero aquí llamamos caño a los cuerpos de agua que han sido canalizados pero que quedan descubiertos. Entonces, por ejemplo, el caño de la Sexta es el río Comuneros. Eso no es un caño. El caño de la 30 no es un caño, ese es el río, ¿cómo se llama? El río Salitre, ¿sí? O el tal otro caño no es el caño del Virrey, es el río Virrey, es el río Arzobispo. Yo, como les digo, tengo una vinculación con el externado y a veces tomo un taxi y entonces me vengo y le voy diciendo al taxista, oiga, hágame el favor, vamos y me baja por la quebrada Las Delicias. ¿Y para eso dónde es? No, por Las Delicias no, mejor sigamos y me baja por el río Molinos. Bueno, una vez me encontré un taxista que se sabía todos esos nombres, a mí me encantó, y es porque son taxistas que han tenido cursos de turismo. Entonces, cuando viene un visitante, se encargan de mostrarle de hacerle esta charla que estamos haciendo ahora, pero sobre el territorio mismo. Entonces, como te digo, aquí en Colombia tenemos esas dos acepciones de caños. Uno es una canalización artificial y el otro es un cuerpo de agua natural. Y claro, en Argentina y en general en todos nuestros países existen problemas similares. En donde, ¿por qué? Porque nuestros antepasados españoles venían formateados para otro tipo de ecosistemas. Y después todas las olas migratorias, pues de donde surge la Argentina. Alguien decía una vez que todos los seres humanos descendemos de los árboles, pero los argentinos descendieron de los barcos. O sea, todas las oleadas que vinieron de Europa en los barcos, pero venían formateados para otro tipo de ecosistemas. Entonces, eso, digamos, a lo largo del tiempo fue generando una serie de cosas, pero ahora con el cambio climático, entonces todas las dinámicas naturales se han agudizado y el agua llega por las buenas o por las malas a recuperar sus espacios.
A buscar su cauce de nuevo. A buscar su cauce. Entre otras cosas, uno de mis grandes inspiradores es un argentino que se llama Miguel Grimberg. Seguramente la compañera que nos hace la pregunta lo conoce, o si no puede buscarlo allá, Miguel Grimberg. Profe, también hay una pregunta muy interesante que nos la hace Marta García. Ella nos pregunta que ¿cuál es la estrategia para que el gobierno y las personas con mayor adquisición económica entren a cuidar los recursos naturales? Mira, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en este momento. Yo veo con mucha preocupación cuando uno mira a nivel nacional planes de, digamos, de cómo vamos a superar la crisis, que de algunos sectores o de muchos sectores que tienen poder decisorio en Colombia, las estrategias para superar la crisis es más de lo que generó la crisis, más de lo que produjo la crisis. Entonces, inicialmente, cuando me hacen esta invitación tan gentil, yo les había dicho, hagamos una charla que he venido haciendo que se llama Las estrategias están en la naturaleza, o de la obligación del milagro, o del deber de la esperanza a la obligación del milagro, que es mirar cómo a partir de, digamos, de esas soluciones orgánicas que han venido apareciendo después de esto, cómo convertimos eso en política pública. Yo les daba el ejemplo de eso que pasó aquí entre los campesinos lecheros de Ubaté y los campesinos paneleros de Útica, que comienzan a hacer intercambios, comienzan a hacer trueques, y cuando ya entonces el mercado en el sentido económico cambia de sentido y ahora se vuelve mucho más importante es la solidaridad, la reciprocidad. ¿Cómo hacemos para que eso dejen de ser unas curiosidades marginales y se vuelvan política pública? ¿Cómo hacemos para que haya un diálogo? No que uno excluya a la otra, sino que haya un diálogo entre medicina ancestral y medicina de academia. Inclusive, ¿cómo hacemos para que haya un diálogo entre control climático? Mire, cuando el terremoto del Páez, del 6 de junio de 1994, que después todo el proceso de reconstrucción a mí me correspondió durante los 2 primeros años como formular las estrategias y arrancar con todo esto, nosotros dependíamos de que los tehualas, que son los chamanes NASA, movieran las nubes, porque no podían, la única manera de entrar era en helicóptero y no se podía entrar porque era una temporada de lluvias que, entre otras cosas, fue la que se alió con el sismo para producir el desastre que produjo. Y alguien me dijo, mire, los tehualas le mueven las nubes. ¿Y qué necesitan? Necesitan que los lleven al páramo. Ellos habían tenido que ser evacuados porque ahí desaparecieron 40.000 hectáreas totalmente, que es curioso, coincidencialmente es el área de Bogotá, pero ahí desaparecieron de las montañas y todo 40.000 hectáreas. La gente tuvo que ser evacuada. Y entonces decían, bueno, que nos lleven al páramo y para traer plantas sagradas y con coca, por supuesto, hacían unos rituales y movían las nubes. Una vez que yo escribí sobre eso, alguien me dedicó un artículo que charlatán y todo, y yo decía, pero ¿por qué si tenemos esos saberes, y por qué si los chinos están probando todo tipo de cosas para manejar las nubes, y si los gringos están haciendo todo tipo de experimentos también para alejar o atraer las nubes? Y resulta que en estos días me llega toda una lista de patentes internacionales de sistemas de control del climático. Y resulta que nosotros tenemos esos saberes ancestrales, pero como no nos caben en la cabeza, no nos caben en la lógica, entonces en lugar de aprovecharlos, en lugar de decirles, y mire, cuando el terremoto del Páez hubo unas experiencias de diálogos de saberes entre la Ingiominas de entonces, que hoy es el Servicio Geológico, y que hay mucha gente todavía allí de esa época, que veían la geología desde el punto de vista estrictamente científico occidental, pero tenían la capacidad de dialogar con los tehualas, que miraban toda la geología a partir de los mitos y el conocimiento ancestral. Y de las cosas más maravillosas que yo he visto, de que he tenido la fortuna de ser testigo, es la cara de sorpresa de los indios cuando veían las conclusiones de los geólogos, y la cara de sorpresa de los geólogos cuando veían las conclusiones de los indios, porque no podían creer que hubieran llegado exactamente a las mismas conclusiones desde ópticas totalmente distintas. Entonces, aquí en Bogotá y en Cundinamarca y en Colombia, por supuesto, tenemos todavía una enorme sabiduría ancestral, y entonces ahí viene todo ese desafío, porque no se trata de negar la medicina moderna, de negar la medicina occidental, se trata de hacer diálogos de saberes, porque una de las cosas positivas que en medio de todo lo trágico que ha sido este COVID, una de las cosas positivas es que nos ha obligado a la humildad.
a mí me ponen títulos, maestro, profesor, no sé qué, y yo digo, el único que con el que me siento identificado es ex-perto, experto, pero con el guión, porque en este momento la incertidumbre es total. Ustedes miran a los infectólogos de las grandes universidades del mundo, que todos los días están reevaluando lo que creían que sabían. Y no estoy diciendo que no hay que hacerles caso, pero también hay que darse cuenta de cómo es esa arrogancia del saber occidental, del saber científico que tanto nos ha aportado, pero que también tiene una arrogancia muy grande, como también el saber ancestral hay arrogancia. Entonces lo que hay que hacer es el diálogo de saberes para construir un nuevo saber que le permita a nuestra especie seguir en este planeta. Profe, lo que tú acabas de decir es clave y creo que estos espacios justamente nacieron para poder empezar a tejer la palabra desde diferentes miradas. Entonces, ¿cómo podemos ver las plantas desde el saber tradicional, desde ese mito resignificado, como tú lo mencionas, desde esa posibilidad de tener al taxónomo, a la persona que hace la química de las plantas, y sentarse quizás con esas personas que han venido justamente, profe, como tú lo mencionabas, intentando no dejar de lado el borrachero, la coca, todo lo que trae consigo, de hecho, ya esas plantas que se han considerado ahora mágico-religiosas y que realmente tienen un poder y un potencial a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel geográfico, en consolidación de cultura. Entonces, Y tienen efectividad, además, tienen efectividad. Exactamente. Lo que pasa es que ahora variamos entonces entre en esos criterios de validación, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser más válido que otra? O sea, ¿qué posición puede ser más válida que otra? Y realmente, como tú lo dices, estos escenarios y estos espacios nos han llevado a reflexionar y a pensarnos otras formas de entender y de ver el mundo. Quisiera, profe, abordar, sé que ya el tiempo se nos está agotando un poco, aunque si quiere seguir, hay muchas preguntas, vamos a escoger solamente unitas más, pero hay una muy interesante, profe, y nos preguntan que cuáles son los ajustes que se deberían realizar al POT para su optimización y que seamos una ciudad sustentable. Mira, ese es un proceso que en este momento está en pleno curso. Y precisamente desde esta misión de humedales, a las cuales les cuento que va a ser presentada en sociedad formalmente la próxima semana por la Secretaria de Ambiente, la idea es también entrar en un diálogo muy cercano con quienes están trabajando el POT en la Secretaría de Planeación y tratar, digamos, de aprendiendo las estrategias del maestro virus, digamos, de inocular estos conceptos para que queden allí. Inclusive de entrar en diálogo con otros sectores, con sectores económicos, con la Secretaría también de Desarrollo Económico, con otros, porque, como les digo, en este momento el principal argumento es la naturaleza misma, el principal argumento es lo que está pasando. Hace varios meses, yo aquí he perdido un poco la noción del tiempo, y no sé si algo fue el mes pasado o hace 10 meses, pero eso ya fue una cosa intermedia, y uno de los líderes gremiales más importantes de este país decía, no, si esta cosa ha habido una cantidad ya de pandemias en el mundo, esto es una cosa coyuntural y ya pasamos. Yo le decía, no, esto es una cosa estructural. No es que usted está diciendo que es más o menos un castigo de Dios. No, no es un castigo de Dios. Es los sistemas concatenados del planeta, el sistema inmunológico del planeta activado para producir primero fiebre, para salir de un virus que le ha caído, que es la especie humana. Entonces, aquí el desafío no es salvar el planeta. El desafío es transformar nuestra condición de plaga para no obligar al sistema inmunológico del planeta a echarnos. Pero entonces, ¿cómo logramos que eso se haga? ¿Cómo, por ejemplo, lo hacemos también? Esto es muy importante y no es una manipulación, ni es una utilización, es una cosa cierta. ¿Cómo exigimos, por ejemplo, que cualquier proyecto sea evaluado desde los derechos de infancia? Porque en últimas se hace un proyecto en un lugar donde no debe hacerse. Aunque la naturaleza ha mejorado sus sistemas de cobro, no podemos dejarles esa factura sin pagar a quienes hoy son niños o adolescentes o a quienes no han nacido todavía, ¿no es cierto? Entonces, eso es importantísimo, y fíjate tú que, por ejemplo, el reconocimiento de los ecosistemas amazónicos como sujetos de derecho se hizo con base en los derechos de infancia. Y yo siempre lo digo y siempre antecedo la cita a Walt Whitman, que dice que el sapo es la obra maestra de Dios, pero es que los niños tienen la ventaja de que los niños son muy sapos. O sea, cuando
Cuando los papás le enseñan algo a un niño y el papá o la mamá incumplen, el niño es el que se encarga de llamarles la atención y de ponerlos en orden. En estos días hay un homenaje a un niño, no me acuerdo, Francisco, creo que es el nombre de él, que entre otras cosas ha sido objeto de unas amenazas terribles por redes sociales, pero es que Greta Thunberg, Colombia está lleno de Greta Thunberg. O sea, hay que aprovechar porque los niños tienen mucho que enseñarnos a los adultos, pero sobre todo a veces son mucho más firmes en sus conceptos y en sus convicciones que los adultos. Totalmente de acuerdo, profe, y de hecho está muy ligada a la siguiente pregunta. Gestión Ambiental nos pregunta qué recomendaciones nos puede dar para implementar el plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático en las instituciones educativas. Yo te mando el link y eso está publicado. Escribí un libro hace tiempo con UNICEF que se llama Escuela Segura en Territorio Seguro. Estábamos todavía lejos del COVID, pues eso fue hace ya varios años, pero inclusive en este momento se aplica algo que en ese momento ya lo decía yo, aprovechar el desastre como escuela. Es decir, y eso nos obliga también a cambiar desde el preescolar hasta los posgrados universitarios. Y todavía en el sistema educativo hay muchas instituciones y muchos sectores que no son conscientes, digamos, de la profundidad de la crisis que estamos viviendo en este momento. Entonces yo sí creo que yo tengo un nieto que va a cumplir 7 años, vive en Estados Unidos, y tengo amigos que tienen también o hijos o hijas o niños, pues ya sea como primera o segunda generación, y esto está significando una transformación profunda para niños y niñas. Pero entonces ahí es donde tenemos nosotros que ser conscientes de que hay que transformar metodologías, de que hay que transformar muchas cosas, inclusive esto que estamos haciendo nosotros ahora, de podernos comunicar con una persona en Argentina y con otras personas aquí en Bogotá, o que yo pueda hacer un curso en un doctorado en México, por ejemplo, eso es una maravilla, pero al mismo tiempo también, acuérdense que todas estas plataformas tienen dueño y que esos dueños tienen la llave. Entonces también tenemos que mirar que no vayamos a generar unas dependencias, sino que podamos seguir teniendo una autonomía comunicativa en caso de que miren ustedes todo el casi que pánico que se generó cuando WhatsApp anunció que iba a cambiar sus reglas de juego. Profe, bueno, creo que le diste respuesta a la siguiente charla justamente de la persona que nos estaba preguntando. Realmente el rol de la educación, el rol de los educadores es fundamental. De hecho, muchas de las personas que están aquí conectadas cumplen ese rol. Nos están pidiendo pues justamente tu presentación, que nos puedas compartir los artículos, pues las charlas que nos has mencionado. Entonces para eso les pedimos que por favor nos llenen el link que les estamos enviando para poder saber de las personas que estuvieron inscritas a dónde y de qué manera podemos compartir. Marisol, y esto quedó grabado, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces se le puede pasar a la gente. Sí, señor. Igual la idea es que esto lo podamos subir posterior a nuestras redes para las personas que no se alcanzaron a inscribir, puedan también escucharte pues ya de forma diferida, pero pues que también tengan la posibilidad de acceder con facilidad. Pues, profe, de verdad, muchísimas gracias. Hay elogios, felicitaciones. Muchas personas no te escuchaban hace mucho tiempo. Los que hemos tenido la oportunidad de escucharte alguna vez en vivo y en directo, creo que se nos sigue erizando la piel de la misma manera como la primera vez. Para nosotros fue un gusto tenerte en este espacio, profe. Te agradecemos por la posibilidad de que en este día tan importante para nosotros como es el Día de la Educación Ambiental, tener quizás el referente más importante de educación ambiental en nuestro país. Escucharte siempre es un placer. Creo que ahorita que tengas la posibilidad de leer todos los comentarios, vas a tener grupos de tus estudiantes, compañeros, personas que han tenido la posibilidad de escucharte en otros escenarios. Y quisiera, profe, que pues cerraras esta charla justamente con una de las preguntas. Sé que tú ya abordaste uno de los retos
que nosotros tenemos como jardín, pero de acuerdo a todas estas reflexiones de las que hemos hablado, sí nos gustaría saber ya específicamente para nosotros como Jardín Botánico, ¿cuál crees que, siendo nosotros un espacio de educación ambiental muy importante para la ciudadanía, cuál es otro de los retos importantes que debemos asumir? Mira, yo estoy seguro de que ahora que se haga el lanzamiento de la misión de humedales, digamos, una de las, que se quiere hacer una articulación entre todas las instituciones distritales que están vinculadas a todo el tema ambiental de los humedales, pero es que cuando decimos de los humedales estamos hablando de toda la estructura ecológica principal del Bogotá urbano y rural. Por supuesto que ahí el Jardín Botánico ocupa un papel importantísimo. Por otra parte, sé también, y sobre eso te podemos hablar nuevamente, hay un convenio que en este momento se está reviviendo y fortaleciendo entre el Jardín Botánico y la Sociedad de Mejoras y Ornato. Yo también tengo una vinculación como miembro de la Sociedad de Mejoras y Ornato, y hay una cantidad de posibilidades. Una, que yo le decía, el lograr generar un conocimiento de los valores de las plantas que en este momento están siendo estigmatizadas. Y por supuesto, es que si mañana descubren y de hecho creo que hay quienes se traban con cáscara de banano, pero entonces eso no sería justificación para declarar ilegal el banano. Entonces, eh, eh, poder mostrar todo el potencial que tiene, toda la riqueza que tiene, no solamente desde el punto de vista de sus principios, de sus principios básicos, sino de lo que se llama sus principios activos, sino también de todo lo que significa culturalmente todas estas plantas que hoy de una u otra manera están satanizadas, y comenzar a buscar como sociedad alternativas legales. Mire, a mí me llama la atención, por ejemplo, que a los indígenas NASA les ponen problema para comercializar el té de coca en Bogotá, porque ellos pueden comercializar derivados lícitos de la coca, pero en sus territorios, y que Bogotá no es territorio NASA. Entonces, Bogotá es territorio de todo el país. Entonces, mientras hay ese problema, pero afortunadamente, de todas maneras, tú puedes ir y conseguir mate de coca en cualquier supermercado, o en la 93 puedes inclusive conseguir las hojas de coca, bueno, pero al mismo tiempo vas a un centro comercial y encuentras el famoso cigarrillos para vapear, es que se llama, cigarrillos electrónicos con esencia de Sí. marihuana, no sé qué, a unos costos altísimos. Entonces, ¿cómo es posible que a eso no le pongan problema y le pongan problema al té de coca? ¿Sí? Entonces, todo eso, el poder curativo de la marihuana, por ejemplo, todo ese tipo de cosas hay que hacerla, pero entonces escenarios como el Jardín Botánico creo que son muy importantes. Ahora, todas las oportunidades de la agroecología urbana, pero sin pensar que la agroecología urbana va a reemplazar todo el aporte del territorio rural. Tienen que ser complementarios, entre otras cosas, porque gran parte de los actores de agroecología urbana, como sucede con organizaciones, por ejemplo, de Ciudad Bolívar, son campesinos que han sido desplazados por el conflicto armado o por otras razones y llegan a la ciudad y se asientan. Algo que no tengo los estudios, pero lo vi una vez y me encantó. Decía alguien que la biodiversidad en Bogotá ha aumentado porque la gente desplazada del campo se trae las cosas que considera más importantes, lo que pueden salvar cuando tienen que salir corriendo, pero entre lo que pueden salvar muchos traen semillas de las plantas que les dan significado. Y eso lo veía yo cuando el terremoto del eje cafetero, que la gente se llevaba los cambuches, el televisor, el equipo de sonido, pero se llevaba las matas, se llevaba las semillas, se llevaba, por supuesto, el gato, el perro, la gallina. Entonces, digamos, acuérdense el dibujo del yin y el yang, y así como lo urbano está en el medio rural, también tenemos una riqueza rural muy grande dentro de este medio, y lo importante es ser conscientes de lo valioso que es eso, ¿no? Creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos. Profe, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Quiero cerrar con algo que realmente ha sido muy repetitivo dentro de la charla, y es el agradecimiento infinito. Hay un mensaje particularmente que creo que es muy importante, y nos dice Cristina Rodríguez: muchas gracias por este espacio, fue muy emocionante y quedé completamente inspirada para seguir investigando más sobre el tema ambiental. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias a ti porque me llenan de ánimo. Yo realmente quedo muy agradecido
y con la vida y con ustedes. Alirio, ya lo mencioné a usted, hermano. Bueno, profe, entonces, oiga, y le iba a mandar un mensaje, pero se lo voy a mandar un mensaje. Yo decía, yo creo que es el mensaje más insólito que ha recibido usted y más atrevido, y yo, porque además es el más insólito y el más atrevido que yo he puesto. Pero es que veía yo en las noticias que el Papa Pacho, que yo digo que ahí hay el Papa Francisco es muy importante para la equidad de género, porque antes todo el mundo hablaba de la Pachamama, pero ahora ya podemos hablar también del Papa Pacho, que tiene unos problemas de artritis y de ciática muy grandes. Oiga, pues aquí tenemos una maravilla, y yo lo digo como usuario directo, que es el Reumadaul. ¿Y qué es el Reumadaul? Es ortiga. Es ortiga. Tiene todos los sellos, todo lo que usted quiera del INVIMA. Yo le he buscado por todas partes, contraindicaciones no he encontrado ninguna, pero, pero resulta que es un regulador total del sistema. Reumadaol, como su nombre lo indica, está hecho para reumatismo, pero fundamentalmente es un regulador inclusive para la piel, para muchísimas cosas. Usted busque la manera, no sé si a través del nuncio de quién, pero mandarle unas capsulitas de Reumadaol al Papa. Está sin sonido, hermano. Papa con Reumadaul. No, en serio, porque realmente es una cosa increíble. Inclusive le cuento, aquí lo usamos todos los humanos de la casa, y cerca, en un apartamento acá, había un perrito que después se murió porque ya tenía como 110 años en edad humana, pero estaba muy adolorido y toda la cosa. Entonces le dijimos, oiga, venga, dele Reumadaol y abra, y le pegué una dosis como para él, y pudo llegar a una muerte feliz, sin dolor. A mí estás regando el agua de tal forma. les recomendamos por favor tener los micrófonos cerrados. Gracias. Listo, creo que ya no se le regó el agua. Muy oportuno, además, el tema. El regaño. No, pues Alirio, igual también ya acá el profe Gustavo nos dejó picados también con poderte escuchar en este espacio, entonces estás cordialmente invitado para justamente seguir tejiendo la palabra. Entonces ya hablaremos entonces por interno para que de verdad tengamos la posibilidad también de escucharte y poder también entablar este diálogo en torno a las plantas y a las muchas otras opciones que tenemos como jardín, ¿no? Muchas gracias. El profe ya nos planteaba unos retos interesantes, entonces pues chévere tenerlos ahí también de la mano acompañándonos a cumplir parte de esos retos. Una vez fuimos con Alirio a una charla sobre Laudato Si allá al Jardín Botánico, y salió Dios a recibirnos personalmente, porque ahí en la fuente que tienen en el jardín se había armado un arco iris absolutamente bello. Y profe, ahorita cuando pase un poquito el pico y demás, invitadísimo a que tome una de esas fotos preciosas y magníficas que su merced toma aquí desde el cielo del jardín, que también justamente en este tiempo que tuvimos de receso tuvo también una nueva dinámica, una transformación, una renovación. Creo que también los espacios naturales tuvieron un descanso muy oportuno también, y se ve reflejado justamente en la belleza de nuestras colecciones. Entonces, súper invitadísimos cuando nos podamos volver a encontrar, a que recorramos justamente estos escenarios y sigamos tejiendo la palabra de una manera ya distinta con nuestras colecciones vivas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces, Alirio, muchas gracias. Un gusto también conocerte, un placer, y de verdad espero que nos podamos volver a encontrar en este espacio. El profe Gustavo, pues como siempre, es un gusto, es un placer. Se nos siguen erizando los pelitos a muchos aquí. Entonces, de verdad, muchas gracias por eso. Creo que lo que mencionaba la última intervención es quedar inspirado. Yo creo que es una de las cosas más importantes, porque uno inspirado está motivado, y si está inspirado y motivado,
puede llegar justamente a analizar todo esto y a comprender de pronto de una manera mucho más holística todo lo que hemos podido hablar el día de hoy. Gracias por ser una motivación para muchos que hasta ahorita estamos empezando en este camino de la educación ambiental y que sin duda alguna, profe, usted ha sido un referente y lo seguirá haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo virtual desde acá y a las personas que estuvieron conectados con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Creo que para las personas que estuvieron organizando esto, que también están allí conectadas, ha sido un placer infinito poderlos escuchar y de verdad esperamos que se sigan conectando a las demás actividades que tenemos programadas para ustedes. Chao, chao. Muchas gracias. Profe, gracias. Les agradecemos, muchas gracias.